Señal directa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Señal Informativa y queremos darle la bienvenida esta tarde al maestro Antonio Rocha, quien viene a hablarnos de un tema muy importante, sobre todo porque, bueno, estamos a punto de entrar en el mes de septiembre, que es el mes del testamento. El tema de esta tarde es: no dejes para mañana el testamento que puedas hacer hoy. Muy buenas tardes, maestro, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, el testamento es un acto jurídico que una vez que se realiza oportunamente, ahorra muchos problemas y gastos a las familias de las personas que fallecieron. Por ello es que desde hace varios años, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los notarios de todo el país, durante los meses de septiembre y recientemente se agregó además el mes de octubre, organiza lo que se conoce como el mes del testamento, con el fin de crear conciencia entre la ciudadanía respecto a la conveniencia de que las personas decidan en vida el destino de sus bienes una vez que fallezcan. Durante este periodo se establece un costo único en todo el país para sufragar los honorarios y demás pagos que se hacen a los notarios por protocolizar el otorgamiento de un testamento. El testamento es la manifestación expresa y constituye la voluntad y decisión de una persona sobre cómo han de repartirse sus bienes cuando él falte. ¿Cuál testamento es el más común? El testamento abierto notarial es el más común por sus enormes ventajas. Se realiza ante notario público y se recoge la voluntad del testador en una escritura pública. El notario informa, orienta y asesora al testador sobre cómo puede distribuir sus bienes entre sus herederos, entre las personas que él quiere designar como sus herederos o sus legatarios. El notario redacta el contenido de la manifestación de la voluntad del testador ajustado a la legalidad vigente. Se encarga también de la conservación del testamento y de remitir un duplicado informando de su existencia al archivo de instrumentos públicos correspondiente. Cuando el estado civil del testador es casado y con hijos, el modelo del testamento más utilizado es aquel en que la pareja deje el usufructo al cónyuge supérstite, al cónyuge que sobrevive, y nombran herederos a los hijos. El testamento es individual, es un testamento por persona. Aunque se pueden señalar recíprocamente los cónyuges como herederos o como usufructuarios, de cualquier manera es individual. El testamento consiste en designar, en manifestar la voluntad de una persona para decidir en vida quiénes pueden adquirir la titularidad de sus bienes, bienes muebles, bienes inmuebles y derechos. ¿Qué se necesita para hacer el testamento? Es muy sencillo, basta con acudir al notario, sobre todo en este periodo en el que tiene un costo de 1,890 pesos durante los meses de septiembre y octubre. Pueden acudir con cualquier notario de su elección y si tienen alguna duda pueden consultar en la página oficial la lista de notarios con sus domicilios, su ubicación. Es muy sencillo, basta con acudir al notario, hacer una lista de sus bienes muebles, inmuebles y derechos y comunicarle al notario cómo quieren repartir o heredar su patrimonio. No es necesario presentar los documentos con los que se acredita la propiedad, simplemente tener la certeza de que se tiene la titularidad de esos bienes. Pero es recomendable tener presente todos los bienes que existen a la fecha de su otorgamiento para decidir a quién y en qué cantidades o en qué porcentaje le asignan la propiedad a sus herederos. Tras conocer esta voluntad, el notario redacta el testamento y procede a su otorgamiento. Es un acto personal, no se necesita la intervención de testigos porque el notario está dotado de fe pública y lo que se asiente en una escritura pública tiene el principio de la buena fe del notario que, como ya lo dije, pues está dotado de una fe pública que le otorga el Estado.
Solamente en casos especiales sí se requiere la presencia de testigos. Por ejemplo, cuando las personas están muy enfermas o cuando no tienen plena conciencia de sus actos, cuando están en una situación de incapacidad, sí se requiere la presencia de testigos. El testamento es un documento que, si se lleva a cabo en estos 2 meses, septiembre y octubre, resulta muy económico. No otorgar un testamento genera la necesidad, cuando falte el titular de los bienes, genera la necesidad de promover un juicio intestamentario, o lo que se conoce como sucesión legítima, en el que el juez, tomando en consideración lo que establece la ley, designa quiénes son los herederos y en qué porcentaje pueden heredar y cuáles son los bienes. Si no está inscrita la voluntad del testador en un testamento, entonces es el juez, con base en lo que dice el Código Civil y las demás leyes aplicables, es el juez el que decide quiénes son los herederos y en qué porcentaje pueden ser titulares de la masa hereditaria. El testamento debe decir a quién el testador determina dejar como su heredero, en qué porcentaje, si es conveniente hacer una lista de los bienes, definir a quién le hereda cada uno de los bienes, y también se pueden imponer condiciones para el uso de este derecho a heredar. Se pueden imponer condiciones, por ejemplo, cuando hay menores de edad, proporcionar los alimentos a los menores de edad o a los incapacitados. También se puede establecer en el testamento algún tipo de condiciones para ejercer los derechos a heredar, como el caso de ejercer la tutela, la protección, la custodia de menores de edad o de personas incapacitadas por razones de enfermedad principalmente. Es posible que el testador quiera dejar a una o varias personas un bien concreto. Sin embargo, en ese caso se puede señalar quién será el administrador. Si se trata, por ejemplo, de empresas en las que existen acciones comerciales, acciones mercantiles, el testador puede definir quién será el administrador de la empresa. Hay 2 manifestaciones de voluntad, hay 2 maneras de heredar: a través de la designación de herederos y a través de la designación de legatarios. Los herederos tienen el derecho de heredar, pero también la obligación de cubrir las deudas del testador, solamente con lo que comprende la masa hereditaria. Y los legatarios tienen el derecho de heredar, pero no tienen la obligación de cubrir las deudas. Esa es la diferencia. Entonces es más recomendable designar legatarios que herederos. En el testamento se pueden designar a las personas que nos gustaría que fueran los tutores de nuestros hijos en caso de fallecimiento. Y además se pueden incluir otras disposiciones, como limitar la fecha a partir de la cual pueden ejercer su derecho de adquisición de la titularidad de los bienes que se heredan. ¿Qué ocurre si no se hace un testamento? Si no se hace un testamento, entonces es el juez el que, con base en el Código Civil, principalmente designa a los herederos y el porcentaje en el que pueden heredar. Además, cuando no se hace un testamento, el juez tiene que ordenar la publicación de edictos para citar a todas las personas que se considera puedan tener derechos a heredar. Y el costo de los edictos, bueno, pues también implica un gasto extra que se puede evitar cuando se deja un testamento. Tanto en el caso de la sucesión testamentaria como la sucesión legítima o intestamentaria, los notarios ya están facultados para llevar a cabo los juicios o los procedimientos sucesorios. Pero es más rápido cuando se deja un testamento, porque cuando se deja un testamento no hay necesidad de acudir al juez. Directamente se puede acudir ante el notario, ante el mismo notario que otorgó el testamento o ante uno diferente, para que verifique la autenticidad del testamento, para que analice cuál fue la voluntad del testador, se convoque a los herederos. Y en todos los testamentos normalmente se designa un albacea. El notario asesora al testador para designar un albacea titular y un albacea sustituto. En caso de que falte el titular,
el sustituto asumiría las funciones. Y el albacea es la persona que administra los bienes del ausente, de la persona que falleció, del testador. Los administra mientras no se adjudiquen los bienes. Una vez que se designa o se reconoce herederos, una vez que se les adjudican los bienes, concluyen las funciones del albacea. Entonces, trae muchos beneficios el otorgar el testamento. Hay que tomar en consideración que solamente se puede designar, se puede heredar los bienes de los cuales somos propietarios. Si estamos casados por el régimen de sociedad legal o sociedad conyugal, tenemos que tener presente que somos propietarios nada más del 50% de los bienes, siempre y cuando los bienes de la sociedad legal pues se hayan adquirido después de celebrado el matrimonio. Entonces, en caso de que así sea, solamente se puede heredar el 50%, porque el resto del 50% son propiedad del cónyuge que sobrevive. Por otra parte, es muy complicado resolver las cuestiones hereditarias de una persona que no deja un testamento, porque muchas veces hay conflictos en la interpretación de la ley y desde luego hay intereses, hay personas familiares que en algunos casos inclusive se habían apartado un poquito del testador o del autor de la sucesión, y de pronto cuando se habla de repartir la herencia en caso de que no hayan dejado testamento, pues todos acuden a ver qué qué pueden heredar. Por eso es recomendable, para evitar problemas, para evitar mayores gastos, es recomendable que elaboremos nuestro testamento. Nadie sabemos ni el día ni la hora, como dice la Biblia, entonces hay que prepararnos. No dejemos para mañana la oportunidad de hacer un testamento. Ahorita, cuando estamos en pleno uso de nuestras facultades mentales, cuando podemos hablar con tranquilidad de cuál es nuestra voluntad, cuál es nuestra decisión, tomando en consideración a lo mejor las características, las edades, la situación económica de nuestros hijos o familiares, tomando en consideración todos esos aspectos, podemos decidir con toda tranquilidad cuál es nuestra voluntad. Desde luego que si con el paso de los años nuestra voluntad es modificar las condiciones del testamento, se puede modificar el testamento o se puede elaborar uno nuevo. El Nuevo Testamento deja sin efectos el que se había elaborado anteriormente. Se tienen que pagar impuestos, desde luego, sobre todo en el caso de bienes inmuebles. Los que adquieren por herencia tienen que pagar impuestos porque se tiene que protocolizar, sobre todo en el caso de bienes inmuebles, como decía, se tiene que protocolizar la escritura y estamos hablando de pagar el IVA y el impuesto sobre la renta. Cuando las deudas son mayores a los beneficios, también se puede renunciar a la herencia para no entrar en conflictos de si se puede heredar realmente algo o simplemente se van a dedicar los herederos a pagar las deudas. Creo que es conveniente que tengamos conciencia de que es importante elaborar nuestro testamento y en el entendido de que podemos modificarlo posteriormente. Siempre se designa un albacea, normalmente es la esposa, el cónyuge que sobrevive o uno de los hijos mayores. Es importante que aprovechemos el mes de septiembre y el mes de octubre para otorgar nuestro testamento. Acudan con el notario de su confianza o verifiquen la lista que aparece en el Consejo de Notarios y ahí están los domicilios, ahí están los nombres de los notarios que pueden acudir con los que ustedes gusten. Maestro, que tenemos varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con una persona anteriormente ya realizó su testamento y posterior a este documento adquiere algún bien, por ejemplo una casa? ¿Tiene que regresar nuevamente con el notario e incluir este bien en el testamento o de qué manera se maneja esto? Bueno, es lo más recomendable. Para que no haya confusión, lo recomendable es que si se adquieren nuevos bienes, a veces hay disposiciones que son muy genéricas, ¿no? Por ejemplo, se hereda el menaje de casa al cónyuge supérstite. Entonces, el menaje de casa incluye todos los aparatos electrodomésticos, todo lo que hay dentro de la casa. Pero si hablamos de bienes de mayor valor, como vehículos, como acciones, como bienes inmuebles,
es recomendable, mientras se tenga oportunidad, mientras esté vivo el testador o el autor de la sucesión, es recomendable que haga la modificación del testamento, porque si no va a quedar a criterio del juez. Se supone que aplicando o interpretando la ley, la designación de quién heredaría ese bien. Lo recomendable es que si adquieren un bien de mayor valor, sobre todo inmuebles, es importante que hagan la modificación del testamento. Queda claro que el testamento más reciente anula los anteriores. Hay personas que han otorgado 2 o 3 testamentos, que han cambiado constantemente de opinión. El que tiene valor, el que cuenta, es el más reciente. Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro Antonio Rocha, por estas recomendaciones, y hay que aprovechar efectivamente el mes de septiembre y octubre para realizar nuestro testamento a un costo de 1,890 pesos, menos del 50% del que nos costaría normalmente. Muchísimas gracias, maestro. A la hora, gracias a ustedes.